Bueno, los que siguen las páginas económicas de los diarios habrán visto desde hace 2 semanas, desde que Roberto Alemann más precisamente llamara a enfriar la economía, es decir, a frenar el crecimiento, el debate entre crecimiento, no crecimiento, enfriamiento, no enfriamiento de la economía, lo que hoy ha sido ratificado por la información de las nuevas presiones o discusiones por parte del Fondo Monetario Internacional. Estamos como siempre con Héctor Valle. Héctor, ¿cuál es el significado, las señales de alerta que están definiendo esta posición por parte del debate entre los economistas? Bueno, hay dos señales que salen del acuerdo que la Argentina firmó con el Fondo Monetario, quizás sabiendo que esas dos señales iban a aparecer. Una era que si durante 12 meses la economía acumulaba un desequilibrio comercial de 5.000 millones de dólares, iba a haber un llamado de atención y una revisión, una búsqueda de soluciones para frenar esa brecha. Y la otra es que en el primer semestre del año había que recaudar algo más de 26.000 millones de dólares. Bueno, ya se ha excedido la meta de déficit comercial. Lo razonable es esperar que el déficit comercial este año finalmente esté entre los 7 y los 8.000 millones de dólares. 7 y 8, Sí, cuando se había previsto 5.000. claro. Y bueno, es 5.000 contando 12 meses corridos, ¿no? O sea, es una meta móvil, digamos. Ajá. Y el otro problema es que es difícil alcanzar la meta de recaudación, porque para recaudar eso habría que recaudar alrededor de 4.600 millones de dólares por año, cuando en la Argentina hay un techo de recaudación que difícil supera los 4.100, 4.200 millones de dólares. Para darte una idea, nosotros tendríamos que recaudar en el mes de marzo alrededor de 4.500 millones de dólares para alcanzar la meta del trimestre, y lo normal es recaudar 3.500. Así que ahí hay también un problema que se agrava, creo yo, con una propuesta de reforma impositiva que, como sabes, entre otras cosas prevé una reducción de aportes patronales y una reducción de la alícuota IVA para un conjunto de productos. Yo tengo una particular preocupación con el tema previsional, lo hemos hablado otras veces, y creo que insistir en eliminar aportes patronales sin garantizar ingresos alternativos es llevar a la muerte al sistema previsional, que ya está bastante moribundo, y por otra parte es agravar el problema del déficit fiscal. De modo tal que se prendieron estas dos señales, hay una advertencia del fondo bastante significativa, y algunos personajes han empezado a pedir un enfriamiento de la economía. Ahora hay que tener cuidado con lo que significa un enfriamiento, porque este crecimiento que ha tenido la economía es un crecimiento muy sui generis. Primero, es un crecimiento, como hemos dicho otras veces, muy dependiente del capital extranjero, de que venga capital a bancar ese desequilibrio comercial, y en segundo lugar es un crecimiento que se distribuye muy inequitativamente. Ahora, con respecto a esto, Héctor, un poco para terminar la parte del planteo de enfriamiento, es decir, se dice, por un lado, si se enfría la economía, si se detiene el crecimiento, va a bajar la recaudación, obviamente. Que puede aumentar el desempleo. Efectivamente. Y si no se enfría y prosigue el ingreso o el aumento de las importaciones en relación a las exportaciones, se hace insostenible la situación de pago. Entonces, ¿cuál es el...? Y no, yo creo, francamente, mi teoría es que, por razones que vamos a explicar un poquito más adelante, el Fondo Monetario no está en las condiciones que estaba en otra época para imponer un cambio de ritmo. El Fondo Monetario viene muy golpeado de la crisis del sudeste asiático, y el Fondo Monetario francamente ha sido desairado por Brasil. Claro, en Brasil ha hecho una experiencia mala. Brasil, los datos de Brasil permiten ser razonablemente optimistas con el ejercicio de políticas activas, no resignando en el proceso de privatizaciones a un ritmo que no fuera el que decía el gobierno de Cardoso, no, o sea, no liquidando la joya de la abuela, y sobre todo con una política cambiaria que, si bien mantiene sobrevaluado el real, es más flexible que la Argentina. Sobre esos tres pilares se asienta una estrategia que le permite ser optimista a Cardoso en cuanto a su reelección, pero que significa claramente un desaire al Fondo Monetario. Recordemos que cuando empezó los problemas en Brasil, la recomendación era hacer como la Argentina, y no hicieron caso. O sea, les está yendo relativamente, lo cual para Argentina es una muy buena noticia, porque la Argentina tiene una enorme dependencia de las compras a Brasil y también de las compras a Chile. Y si Brasil se recupera y en la segunda parte del año empieza a reactivarse, nosotros empezaríamos a mejorar un poco más nuestras exportaciones,
y quizá la hipótesis de déficit comercial no sería tan grave. Mi teoría, que es absolutamente personal, es que el proceso se va a extender a lo largo del año sin que se tomen decisiones demasiado definitivas, en un tironeo, porque es evidente que el enfriamiento tiene el problema que desacelera el nivel de actividad económica, tiene el problema que provoca un aumento automático del desempleo y no garantiza que se va a corregir mucho el desequilibrio comercial. Y me explico por qué. Porque en los últimos años la economía argentina tiene un cambio estructural muy importante. Y en ese cambio estructural tan importante, por cada peso que se exporta, o cada dólar que se exporta, cada vez son mayores las necesidades de importación. De modo tal que uno enfría la economía, pero el impacto sobre el sector externo no es el de hace 20 o 30 años, es un impacto muy atenuado. Y por otra parte, para enfriar la economía, entre otras cosas, hay que aumentar los depósitos indisponibles en los bancos, eso sube la tasa de interés, y paradójicamente, si sube la tasa de interés interna, se atrae más capital del exterior, y si se atrae más capital del exterior, se convalida más desequilibrio comercial. O sea que la situación estaba, claro. hoy, esta tarde, Roque Fernández, interrogado por los colegas, estaba francamente, yo no diría contento, pero con una subestimación absoluta del tema del déficit comercial, señalando que en realidad era muy importante que seguía un elevado ingreso de capitales extranjeros. Sí, el tema es que esos capitales extranjeros se manejan con una elevada dosis también de autonomía con respecto a los factores internos. Se manejan por algunos indicadores internos, pero también por las condiciones generales del mercado. Y la salida de los capitales tiene, eso sí, fuertes condiciones recesivas, porque efectivamente el balance comercial se equilibra, pero se equilibra por la vía de una fuerte caída de las importaciones, que como decíamos hoy, si ahora la economía tiene un contenido de importaciones tan grande, si caen las importaciones, ¿cuánto tiene que caer la economía? Si las economías caen, si las importaciones caen solas, según Roque Fernández, porque entra y salen los capitales, pueden provocar un latigazo sobre el nivel de actividad interna muy grave. Y yo creo que esos son los problemas en los cuales se va a debatir la economía argentina. Yo no creo que hay que hacer alarmismo. Creo que la Argentina efectivamente ha conseguido transitar bastante bien la salida de la crisis asiática, que las señales de Brasil, como les decía, son bastante interesantes. Tenemos un problema notable de caída de precios de las commodities que la Argentina exporta, pero no es una situación para salir a pedir un enfriamiento salvaje de la economía. Quizá lo que precisa es un poco más de política económica activa. Bueno, lo que hemos carecido en todo Claro, el por último ejemplo, ¿por periodo. qué la Argentina no plantea la salida de la actual situación de desequilibrio comercial tomado dentro del contexto del Mercosur? El Mercosur ha sido hasta ahora un ámbito para generar y desviar comercios en el Mercosur. Es necesario avanzar en el Mercosur para que sea la plataforma del crecimiento de las exportaciones de toda la región, que es lo que más le conviene a la Argentina. Y ahí hay otro temita que quedó esta semana flotando, que es la reunión del ALCA en Costa Rica, donde los Estados Unidos planteó que los países latinoamericanos avancen en bajar sus barreras, pero sin modificar ninguna de las pararancelarias que practican. Por ejemplo, las normas de calidad, las normas de control ambiental, las especificaciones de los productos, el Buy American que ellos tienen, por el cual el Estado solo compra bienes estadounidenses, no modificar ninguna de esas reglas. Sino las nuestras. Sí, las nuestras. Y ahí la Argentina creo que tendría que acompañar al Brasil, que nos ha mostrado una gran claridad. Está pidiendo, bueno, vamos cambiando una por una, vos eliminá el Buy America, yo elimino, bajo un poco el arancel para la entrada de bienes de capital, ok. Bueno, ahora vos eliminá las normas de tipo ambiental para los productos latinoamericanos y yo elimino la restricción para, qué sé yo, bienes intermedios y así ir ajustando. Bueno, Héctor, la seguimos la semana que viene. Claro. Nosotros volvemos con Política en Acción en unos segundos para analizar la defensa del consumidor con los doctores Sander y Bersa.